Llegó la fecha doble que puede ser decisiva para Venezuela de cara al sueño de estar en el Mundial de 2026. Saludos a todos. Retomo las conversaciones sobre la Vinotinto y quiero dedicarle este video a una previa completa, recapitulando cómo ha llegado Venezuela hasta aquí, por qué hoy está fuera de la clasificación cuando en las primeras 4 o 5 fechas estaba dentro y en una muy buena posición, cuáles son las combinaciones, cuáles pueden ser también los jugadores que utilice el Bocha Batista en este partido contra Ecuador, que quizá es el más delicado por la cantidad de ausencias que tiene entre lesiones y suspensiones. Así que va a ser un video, asumo, largo, porque voy a tocar varios puntos. Pero bueno, ¿qué viene? Venezuela enfrenta este viernes a Ecuador de visita. Ya voy a ir con los números de Venezuela históricamente en Quito. Y después recibe en Maturín a Perú. A una de esas elecciones, duelo directo. Perú hoy está último, es cierto, está a 5 puntos de Venezuela, pero todavía está vivo. Y Venezuela necesita sumar en casa los 3 partidos que le quedan, y yo diría sumar victoria, y Perú es uno de esos el próximo martes. Pero bueno, comencemos con el tema Ecuador. Para esta doble fecha hizo una convocatoria Batista que deja algunas ausencias notables, hay que mencionarlas. El caso de David Martínez, futbolista con muchísimo talento, de esos que no abundan en el balompié venezolano, que está haciendo un buen arranque de temporada con el AFC, no lo llamó Fernando Batista. No llamó a Alejandro Marqués tampoco, que está jugando en el fútbol portugués, haciendo goles con el Estoril. No llamó al Tuti Andrade, pensando en futbolistas jóvenes que no han tenido muchos minutos en selección. Y bueno, recordamos que entre los llamados, no muy popular el llamado de Jan Hurtado, que ha estado inactivo por mucho tiempo. Vuelta a la selección de Joseph Martínez, creo que es un futbolista necesario, si está bien, si está físicamente apto. Y en la delantera tampoco había mucho más debate porque están Salomón Rondón y Yonder Cádiz, que son quizá los 9 del momento en Venezuela. Pero bueno, contra Ecuador hay varios problemas para la selección venezolana y pasan por lesiones y suspensiones. Suspensiones para este partido, la de Jordan Amburu y la de Wilker Ángel. A eso se suman las lesiones. Jordan Osorio, que está lesionado hace un rato. Las lesiones recientes, ya después de hecha la convocatoria, la de Miguel Navarro y la de Rubén Ramírez. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 defensores, de los cuales 3 son titulares habitualmente, que no están a disposición de Batista. Polémico también el hecho de que con las lesiones de Navarro y Rubén Ramírez no haya hecho otros llamados. Se habló mucho de la posibilidad de llamar a Mikel Villanueva. Tampoco tuvo buenas presentaciones en el tiempo reciente con la selección. Y se habló de llamar a Roberto Rosales, que me parece que era una muy buena opción. Había estado, de hecho, si no recuerdo mal, en el amistoso contra Estados Unidos. Pero se quedó así el grupo. Y ya voy a ir a cómo podría armar esa defensa, que es la zona más delicada y donde puede tener realmente dudas Fernando Batista de cara a ese partido contra Ecuador. Pero bueno, primero quiero ir con los números frente a la selección ecuatoriana. Venezuela tiene 8 partidos jugados en eliminatoria en suelo ecuatoriano. No solo ganó 1 nada más, sino que perdió los otros 7. No solo ese lo ganó por la mínima, que el gol fantástico de José Manuel Rey, aunque a él no le guste, no está entre sus favoritos. Le mando un abrazo si está viendo este video. Ese gol de José Manuel de casi media cancha de tiro libre es el único gol que ha marcado Venezuela en eliminatorias como visitante frente a Ecuador. Ahí está la dificultad histórica. Yo sé que la historia no va y juega el partido los 90 minutos, pero la historia existe por algo, porque se juntan un montón de circunstancias que han hecho que Venezuela en esos partidos le cueste mucho. La altura, lo bien que juega Ecuador de Uruguay, Ecuador de local, insisto, distintos factores que han hecho que históricamente haya sido tan difícil al punto de que Venezuela no solamente tiene solo un resultado positivo, aquella victoria en el camino a Sudáfrica 2010, sino que tiene solamente un gol anotado. Además, sumémosle a esto que Ecuador en esta eliminatoria está invicto en casa. Sumémosle a esto que Ecuador en sus últimos 15 partidos como local ha perdido solo 1. Fue en el camino a Qatar contra Perú. Es un durísimo rival como local. Por eso yo mantuve desde las primeras 4 fechas, y especialmente lo dije en ese partido contra Ecuador, cuando todavía estaban frescas la victoria contra Chile, la victoria contra Brasil, que
ese partido era uno de esos partidos en los que Venezuela de local tenía que salir a ganar y me parece que no lo hizo. Porque este era un equipo que luego de visitante iba a ser muy difícil arrancarle puntos. Ojalá haga un partidazo Venezuela, ojalá saque cuando menos el empate y si es la victoria mucho mejor, evidentemente. Pero Ecuador ha sido históricamente para Venezuela muy difícil y en la historia reciente para cualquier equipo de Conmebol muy difícil de visitar. ¿Cómo puede armar su equipo el Bocha Batista? Bueno, voy a hacer yo un ejercicio pensando en lo que tiene disponible, porque ciertamente el tema defensivo es una crisis. No se puede decir de otra manera. Es una crisis. Y va a tener que inventar un poco, ¿no? ¿Cómo creo yo que puede arrancar? Yo creo que va a arrancar con Romo en el arco. No hay razón para rotar a Rafa Romo, más allá de que Wilker Fariñez haya vuelto a estar en un buen nivel. Alexander González, que entiendo ya cumplió su suspensión, había visto roja contra Argentina, no jugó el siguiente partido contra Chile, debería ser el lateral derecho. Joshua Mejías, que regresa a la selección, podría ser una opción en la posición de central por la derecha. Nahuel Ferraresi, central por la izquierda, y entre René Rivas y Cristian Macún las opciones para lateral izquierdo. Macún ya ha jugado en esa posición, si mal no recuerdo, incluso con el propio Bocha Batista. Se ha desempeñado entre central y lateral, pero creo que puede ser una buena opción. Es un lateral que cumple, que no te va a generar mucho al ataque, pero visto lo que ha planteado Batista, más allá de la urgencia, y visto lo que es Ecuador en casa con la altura, tampoco necesita un lateral que vaya a comerse el mundo, ¿no? Necesita un lateral que le resguarde bien esa zona. Mitad de la cancha, creo yo, a todas estas que va a jugar como una especie... Batista se ha debatido siempre entre el 4-2-3-1 y el 4-3-3. Yo creo que lo más realista es ver un 4-4-1-1. Ahí voy a explicarme. Mitad de la cancha por los costados, Savarino por la derecha, Soteldo por la izquierda, Yangel y el Brujo deberían ser los titulares en la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha es donde tiene más opciones. Realmente Batista tiene a Cristian Cáceres, la posibilidad de Tomás Rincón también, Telasco Segovia, aunque creo que la función de Telasco va a ser diferente. En fin, tiene varias opciones ahí. Está Juan Piañor de regreso en la selección. Había estado en ese amistoso reciente contra Estados Unidos. Dio buenas sensaciones. Es un futbolista para utilizar, me parece, en otro momento del partido y mucho más cerca del arco contrario. Entonces creo que así formaría la defensa, así la mitad de la cancha, con 4. Telasco un poquito más adelantado en una especie de función de enganche, que es lo que más ha hecho ahora en Inter Miami, y Salomón Rondón arriba. Les voy a decir que es lo único que he visto de Telasco Segovia que no me ha convencido en su arranque muy bueno con Inter Miami, y ha sido el desgaste físico. Lo he visto en los segundos tiempos de los partidos muy notablemente cansado. Y no creo que lo vaya a poner a la par de Rondón a presionar la salida de Ecuador, porque es un riesgo muy grande el que correría Venezuela. Y Venezuela con Batista lo que menos ha hecho es correr riesgos. Lo hizo en la Copa América en aquel duelo de ida y vuelta contra Canadá. A mí me gustó porque creo que más allá de los errores puntuales que se cometieron, Venezuela no estaba acostumbrada a eso, a jugar a eso, pero fue valiente, algo que no ha sido en esta eliminatoria en líneas generales. Recuerden que la victoria contra Chile, el partido se rompe después de que Chile se queda con un hombre menos. Y la victoria contra Paraguay, esas son las dos que hay, ocurre con un penal al minuto 90. Creo entonces que va a formar con ese 4-4-1-1 y me imagino que Telasco se va a sumar mucho a ese medio campo y realmente va a terminar siendo a veces un 4-5-1 cuando Venezuela no tenga la pelota. Para atacar tendrá las corridas de Soteldo por la izquierda con posibles diagonales y las corridas de Savarino, que puede jugar también como un 10. Esa podría ser un intercambio, un enroque de piezas en ese 11 que se me ocurre puede plantear Batista, con Savarino de 10 y Telasco abierto por la derecha. Pero el tema con Telasco es ese compromiso o esa capacidad física para volver y marcar en el regreso, ¿no? Puede haber variantes, ¿no? En la defensa no hay demasiadas opciones, porque insisto, Rubén Ramírez, que podía ser un titular en la central junto con Ferraresi, se cayó de la convocatoria. Está Pipo Vivas, también podría dar la oportunidad en esa posición de central. Ya sabemos que Aramburu no está disponible, que Navarro no está disponible. Así que no hay mucho por inventar tampoco. Y en la mitad de la cancha
Las variantes pueden ser la presencia de Cáceres, no creo de entrada la presencia de Tomás Rincón, pero yo creo que se va a parecer mucho a ese 11. Y yo creo que si has confiado en Salomón toda la eliminatoria, salvo que aquí había otra manera de verlo, ¿no? Salvo que quiera resguardarlo pensando en que los 3 puntos realmente los va a ir a buscar, tiene que hacerlo contra Perú, y entonces descanse algunos titulares. Bueno, algunos los va a descansar por la suspensión, el caso de Aramburu, por ejemplo, y quizás no se la juegue con Rondón. Lo dudo mucho, porque ha puesto todas sus fichas, toda la eliminatoria y toda la Copa América en Salomón Rondón. Sería, me parece, un muy mal momento para dejar de hacer eso. Y seamos claros, estamos en la etapa final de esta eliminatoria. Ya Venezuela no se puede dar el lujo de descansar a un futbolista porque es un partido difícil de ganar para ir a uno que en teoría es más fácil de ganar con las piernas frescas. Y eso que en esta fecha tiene la mala fortuna Venezuela, que ha tenido buena fortuna en otras cosas, de que tiene un día menos de descanso que Perú. Que Perú va a jugar jueves y Venezuela lo va a hacer viernes y después se van a enfrentar el martes. No le veo mucha más vuelta al 11 de Batista y creo que es un partido en el que Venezuela tiene que ser cauto, no puedes desbocarte. En Ecuador la altura no es un tema de juego, pero en el que al menos si Venezuela logra aguantar el partido en los 20-25 minutos finales, Venezuela tiene que ir a buscar la diferencia. Porque a esta altura el gran mal de la selección venezolana es la empatitis. Más allá de que últimamente ha habido derrotas también, duras, como esa contra Chile. Pero les voy a poner este panorama que es muy curioso, me pareció a mí muy curioso, analizando los números de las eliminatorias, ¿no? Hay solamente de las 10 selecciones, hay solamente 3 selecciones que siguen invictas en casa. ¿Ok? Esas selecciones son Uruguay, segunda de la eliminatoria con 20 puntos. Ecuador, tercera de la eliminatoria con 19 puntos al momento de grabar este video. Y Venezuela con 12 puntos. Son las 3 que no han perdido un solo partido en casa. Argentina perdió en casa contra Uruguay. Brasil ya perdió en casa. Colombia perdió en casa. Únicos invictos en casa, Uruguay, Ecuador y Venezuela. ¿Cuál ha sido la gran diferencia? Bueno, Uruguay ha ganado 5 de sus 6 victorias en casa. Ecuador tiene 4 victorias en casa. Venezuela sumó esa victoria contra Chile, esa victoria contra Paraguay y luego han sido puros empates. También es cierto, si hacemos la comparación entre Ecuador y Venezuela, que a Ecuador, por ejemplo, le toca recibir en estas últimas fechas, después de recibir a Venezuela, sus 2 últimos partidos de local son contra Brasil y contra Argentina. Venezuela ya los enfrentó de local. Entonces, pensemos que por ahí puede venir la diferencia. Pero el punto es ese, el punto es que estar invicto en casa no va a terminar siendo un logro para Venezuela si se queda fuera del Mundial. Ojo, me he ido mucho a la parte del vaso medio vacío. Me quiero ir a la parte del vaso medio lleno, que lo he repetido en los últimos videos, más allá de los malos resultados de Venezuela. La Vinotinto está hoy con muy buenas posibilidades de jugar el repechaje. Puesto 7 es el puesto que da el acceso al repechaje. Les recuerdo, no es el repechaje de toda la vida, contra CONCACAF o contra Oceanía. Ahora el repechaje van a ser 6 selecciones en un mini torneo para sacar 2 cupos. ¿Okay? Selección de Oceanía, de África. Hay 2 selecciones de CONCACAF y está la selección que venga también de CONMEBOL. ¿Por qué digo yo que Venezuela está en una muy buena posición para el repechaje? Hoy ese puesto lo tiene Bolivia, que tiene un punto más que Venezuela. 13 contra 12 de Venezuela. Bolivia es un rival directo de Venezuela que la Vinotinto va a enfrentar de local. Si no le ganas a Bolivia de local, no tienes ninguna razón para ir a una Copa del Mundo. Esa es la realidad. Porque Venezuela podrá intentar jugarle de tú a ciertos rivales, a otros no en la eliminatoria, pero al que le tiene que jugar más allá que de tú a tú es a Bolivia, es a Perú. Perú que vive su peor eliminatoria en muchos años. Y son
2 de los partidos de local que le quedan a Venezuela fuera de ese de Colombia. Entonces, Venezuela, ganándole a Bolivia, tiene muy buena oportunidad de ser ese séptimo lugar. ¿Por qué? Porque Bolivia, más allá de tener un punto más, tiene una diferencia de gol de menos 14. Venezuela tiene menos 4. O sea, la diferencia de gol para que en los 6 partidos que quedan, Bolivia la termine teniendo mejor que la de Venezuela, tiene que haber alguna desgracia deportiva del lado venezolano. Chile, que está, imagínense, Chile que le ganó a Venezuela y revivió. Bueno, Chile está todavía a 3 puntos de Venezuela. Se enfrenta a Paraguay en esta fecha. Pero Chile tiene menos 11. Otra gran diferencia de goles con Venezuela. Y Perú tiene menos 12 contra los menos 4 de Venezuela. ¿A qué voy con esto? Los 4 que hoy parecieran estar peleando por esa posición 7, de los 4, Bolivia le saca solo un punto a Venezuela. Venezuela después le saca 3 y 5 puntos a Chile y a Perú. Pero además le saca la diferencia de goles, que también se la saca cómodamente a Bolivia. Entonces, conclusión así, para dársela rápida. En condiciones normales, si Venezuela le gana a Bolivia y si los demás resultados siguen la lógica, tanto los de Bolivia como los de Venezuela, Venezuela tendría que terminar séptimo. Esa es la buena noticia, que a 6 fechas del final, Venezuela tiene una alta probabilidad de ser equipo de repechaje. Ese es el vaso medio lleno. Ojo, no está asegurado. Venezuela tiene que sumar en casa, Bolivia, Perú, porque a Bolivia también le quedan partidos en casa, sumarán alguno, y tiene que evitar alguna desgracia fuera también. Eso pensando en el repechaje. Paraguay, que es el equipo que tiene el puesto 6 hoy, tiene 17 puntos, le saca 5 a Venezuela. Gran oportunidad desperdiciada. Un partido de visita, cierto, pero que parecía accesible. El que jugó Venezuela con Paraguay. Ese partido que lo arrancó además ganando. Esa fecha doble terrible. Lo arrancó además ganando y terminó perdiéndolo en 10-12 minutos de errores. Pero bueno, todavía Paraguay es accesible, difícil. Por eso digo, hay una gran diferencia entre aspirar al repechaje, que creo que es muy probable, y aspirar a ese puesto directo que creo que Venezuela tenía que habérselo jugado antes en esta eliminatoria. Es muy difícil en esta recta final. ¿Qué partidos le quedan a Paraguay, por ejemplo? Pensando que puede ser esa la selección con la que Venezuela batalle para tratar de meterse directo. Paraguay recibe a Chile, visita a Colombia, recibe a Uruguay. Uruguay juega tan bien de local como de visita. Visita a Brasil, recibe a Ecuador, que no va a estar clasificado para ese momento, y visita a Perú, que podría estar eliminado para ese momento. No tiene un calendario tan complejo. Tiene a Uruguay, tiene a Brasil. Ya se sacó del medio a Argentina la selección paraguaya. De hecho, lo hizo ganándole, además en casa, uno de esos resultados que quizá no estaba en los planes y que junto con esa victoria frente a Venezuela le separa bastante del vinotinto. Esas son las cuentas. Esas son las cuentas para Venezuela, que ya lo dije, históricamente le ha costado un mundo no solo sumar en Ecuador, sino marcar siquiera un gol, y que va a llegar muy diezmada, que va a llegar con muchísimas bajas en la defensa, pero con el equipo de mitad de cancha hacia adelante bastante intacto. Un empate no es malo para el panorama que les acabo de contar pensando en el repechaje. Una victoria contra Ecuador, y yo insisto en lo difícil que ha sido históricamente, pero ahí está, es fútbol, se puede darse una tarde mágica, una noche mágica. Una victoria contra Ecuador y una victoria en casa, que esa no es negociable, contra Perú, podrían de nuevo meter a Venezuela en esa posibilidad de jugar por el cupo directo. Porque le queda Bolivia en casa, le queda Colombia en casa en la última fecha, que es un partido al que Colombia podría llegar clasificado ya, y le queda visitar a Uruguay y le queda visitar a Argentina después de esa visita contra Ecuador. Esos son... Yo no me animo a ponerle ni un punto en esos partidos. Porque soy realista. Y siempre se los digo. Bienvenidos a estos videos. Yo paso de irme al mano tengo fe o paso de irme a la cábala.
Yo acá quiero analizar lo que hace la selección en la cancha, las posibilidades que tiene, lo que ha pasado históricamente y por qué está en la circunstancia en la que está. Entonces, yo quiero ser realista y siendo realista veo muy difícil que Venezuela le saque algún punto a Uruguay y a Argentina de visita. ¿Se lo puede sacar a Ecuador? Hay más probabilidad, me parece. Hay más probabilidad. Y luego tiene que ganar sus 3 partidos de local si quiere estar en el Mundial. Esa no la veo negociable. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les parece que perdiendo contra Ecuador, pero ganando contra Perú, todavía hay chance de ir directo? ¿Todavía hay chance de ir en repechaje? ¿Cuáles son para ustedes las grandes ausencias en esta convocatoria de Batista? Yo repasé algunas al inicio. Se me puede haber escapado alguna otra o pueden ustedes no estar de acuerdo con esas. Como siempre, me encanta leer sus mensajes, interactúo con ustedes, se los contesto. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Voy a tratar de hacer un live terminando el partido de Venezuela, pero es muy probable que esté montado en un avión para una cobertura que tengo que hacer de Major League Soccer. Pero si no, voy a hacer el video después y lo dejaré colgado en la plataforma. Y el martes, video de previa, antes de ese partido contra Perú. Y video apenas termine el partido, ya con las 2 fechas jugadas, con el panorama más claro, con 4 partidos por jugar en la eliminatoria. Y a ver qué pasa con la Vinotinto. Yo comparto el sueño. Desde pequeño he soñado con ver a la selección en un mundial. Y me tocaron las verdes, las muy verdes. Esas de ir a jugar, de ir a partidos de local, no en todos los estadios de Venezuela, que hay que reconocer eso. Pero me tocó ir a algunos partidos de local en los que Venezuela, en Maracaibo, en Caracas, era visitante. Contra cualquier equipo prácticamente. Así que yo también sueño con ver a Venezuela en el mundial. Y como periodista me beneficiaría que esté Venezuela en el mundial. Seguramente tendría hasta mejores oportunidades de trabajo viendo a Venezuela en el mundial. Así que cuando me vean aquí o me lean siendo crítico o siendo lo que algunos pueden considerar pesimista y yo considero realista, es solamente que trato de ser lo más objetivo posible, más allá de que comparta el sueño de que Venezuela esté en la Copa del Mundo. Como siempre, les agradezco que se conecten, que compartan sus opiniones, que escriban los mensajes y los espero en el próximo video.